Claro, ustedes tienen por un lado la parte del Drive en donde se suben los links de las clases, de los grupos de WhatsApp, que esa carpeta se llama links de clases virtuales. Y después por otro lado tienen una carpeta que se llama horarios, ¿sí? Y ahí en esa carpeta, que está separado por cuatrimestre, les figura el tema de los horarios, en este caso de Monteros, ¿no? Pero bueno, el tema es que es importante que ustedes tengan la accesibilidad a esas dos plataformas, al tema de los horarios y al tema de los links de las clases de las materias. Conmigo, por lo menos en este caso, se van a manejar, nos vamos a manejar por el grupo de WhatsApp, por eso yo lo armé antes de que empecemos a tener clases, y bueno, y todas las novedades que yo necesite comunicarles y demás referidos a la materia conmigo, lo vamos a hacer a través de ese grupo, ¿sí? No sé si están todos, si no, si alguien falta, si ustedes tienen un grupo solamente de ustedes, como alumnos lo pasan por ahí y bueno, el que falte agregarse se va agregando el grupo. Bien, les explico entonces lo que vamos a ver. Sí, Marcelo. ¿El grupo está para que escriban los administradores únicamente? Sí, yo después lo voy a habilitar. Pasa que puede suceder la primera vez que empiezan a agregarse al grupo, que saluden, que hola, buenas tardes, buen día, entonces es como tediosa esa parte, por eso al comienzo lo deshabilito. Bien, entonces les voy explicando qué es lo que vamos a ver en la materia, ¿sí? Cómo van a ser las condiciones para promocionar y para regularizar. La materia, el contenido, es una continuación de lo que ustedes vieron en el primer cuatrimestre de procesamiento de datos, ¿sí? El conocer más en profundidad de qué se tratan los sistemas operativos, el manejo interno de la computadora, de qué manera los procesos se van ejecutando dentro de la misma, cuáles son los pasos, las estructuras que manejan todos los sistemas operativos, ¿sí? ¿Y por qué, con qué sentido, o sea, que ustedes conozcan esta parte? Ustedes están estudiando una carrera de programación, ¿sí? Ustedes van a ser futuros programadores. ¿Y cuál va a ser la principal funcionalidad de ustedes en esa profesión? De crear nuevos programas, de crear nuevos sistemas. Y siempre esos nuevos programas, esos nuevos sistemas van a interactuar sobre todo dentro de un sistema operativo, ¿sí? Ya sea que se trate de una aplicación de celular, va a operar, va a interactuar con lo que es el Android, ¿verdad? Por ejemplo, o en este caso los otros sistemas operativos de iPhone, que son los dos principales que se encuentran para el tema de celulares. Si se trata de un sistema enlatado, va a interactuar con Windows, va a interactuar con Mac, va a interactuar con Linux. Entonces, es importante que en este sentido ustedes conozcan qué tipo de interacción tiene que tener ese nuevo sistema que ustedes están programando con el sistema operativo, de qué manera hace esa interacción para que ese programa, ese nuevo sistema que ustedes están haciendo, se ejecute en la computadora, ¿sí? Porque si no el cliente va a decir, escúchame, el nuevo sistema que vos me hiciste no funciona o está presentando tales fallas. Entonces, ustedes como programadores no solo se trata de que sepan escribir el código, ¿sí?, de instrucciones que va a formar parte de ese programa, sino también de que se realice la correcta conexión entre ese programa, ese sistema, con la base de datos y también con el sistema operativo, que exista esa doble conexión, ese doble funcionamiento del sistema que ustedes están creando, ¿sí? Nosotros vamos a tener en el curso de la materia 2 parciales. El primer parcial va a ser aproximadamente hacia fines de septiembre, primera semana de octubre. Y el segundo parcial va a estar orientado hacia mediados de noviembre, fines de noviembre.
nosotros vamos a estar terminando el cursado hacia finales de noviembre, ¿sí? La idea es que en la última semana de noviembre ya finalice el cursado normal del segundo cuatrimestre. Yo les voy a avisar con tiempo, ¿sí? Durante esta semana ya, las fechas para cada parcial. Así ustedes lo vayan agendando y vayan ya previendo con tiempo el parcial de cada par, ¿sí? Cada parcial va a tener su recuperación, obviamente. Y ustedes, para promocionar, en ese caso tienen que sacar más de 7 en cada parcial, ¿sí? Con 6, ustedes ya también están regularizando, están aprobando ese parcial. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si ustedes sacan 6 en uno de los parciales, por ejemplo en el primero, y en el segundo sacan 8? Bueno, en ese caso pueden tener posibilidad todavía para promocionar. ¿Y cómo sería? Tendrían que armar una exposición, un trabajo sobre algún tema que esté relacionado a la materia, ¿sí? El tema lo eligen ustedes y pueden optar por hacer esa exposición en forma individual o pueden hacerla en forma grupal. Si ven que hay otro compañero, otra compañera que también esté en su misma situación, que hayan, por ejemplo, regularizado el primer parcial y promocionado el segundo, pueden armar grupo y armar una exposición grupal, ¿sí? Y también para el tema de la promoción está el tema de la presentación de los trabajos prácticos. Cada tema va a tener asociado un trabajo práctico que van a tener que presentar en un plazo establecido. Y después el tema de la asistencia, ¿sí? Que por lo menos tienen que tener un 75% de asistencia en el cursado de la materia. Ustedes los horarios conmigo los tienen también en la descripción del grupo de WhatsApp, ¿sí? Yo ahí puse mi nombre completo y los horarios que tengo para en el caso de ustedes, que sería los lunes de 20:15 a 22:15, y luego tenemos los días miércoles en el mismo horario, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, comentario que tengan hasta el momento? ¿Profe? Sí. Consulta. Por ejemplo, si nos retiramos 15 minutos antes de la clase, ¿algún problema? No, digamos, o sea, no soy tan estricta con eso, pero digamos, si surge algún inconveniente o si usted tenés que retirar algo por algún motivo, no hay problema. Siempre y cuando vos vayas viendo la manera de actualizarte y de estar al día con el contenido de lo que se va viendo en las clases. Bien, buenísimo. ¿Sí? ¿Vos entras a trabajar a la noche? Sí, a las 22 horas, pero la semana que viene, por ejemplo. Son turnos rotativos, entonces esta semana no tendría problemas, pero la semana que viene ya sí, porque digamos tendría que ir a trabajar a las 22, entonces me retiraría claro, por lo menos 10 minutos antes para llegar a tiempo. Claro. ¿Dónde estás trabajando? Acá en el Ingenio de Monteros. Ah, bien, bien, bien. Sí, no hay problema en ese sentido, Gabriel, pero sí, también yo les voy a ir subiendo, les voy a ir compartiendo el material, el contenido teórico de la materia, para que ustedes lo vayan leyendo, lo vayan teniendo, todo el contenido que se va a ir viendo en las clases, ustedes lo van a ir teniendo disponible para que también vayan repasando y vayan adelantando las clases de ahí. Bien, buenísimo. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿El link de la clase va a ser siempre el mismo? Yo creo que sí, si nos permite el Meet, creo que no hay problema. Claro, para ponerlo en la descripción del grupo también podría ser, digo yo. Sí, tenemos una buena idea, lo podemos agregar también en la descripción del grupo. Y bueno, y ustedes también lo pueden ir teniendo a mano en WhatsApp o en un blog de notas y ya van teniendo el link ese que se va a usar para todas las clases ya más. Bien, gracias. De nada. ¿Ustedes están escuchando bien? ¿Me ven bien? O sea,
vamos a ir utilizando, probando la plataforma del Meet, y porque yo no tengo cuenta pro en Zoom, entonces en Zoom, por ejemplo, cada 40 minutos siempre se va cortando la transmisión. Hasta el momento vamos bien, supongo. Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, profe. Buenísimo. Les voy compartiendo pantalla y les voy mostrando los temas que va a contener la materia, ¿sí? Que la idea es que veamos todos, ¿sí? Estemos organizados en cuanto a la cantidad de clases que va a ser el cursado y podamos ver todo el contenido de la materia, ¿sí? ¿Me avisan si ven bien en pantalla? Profe, ¿la asistencia la tomaría por notas, por lista o cómo? Yo voy tomando registro de los conectados, ¿sí? Por eso bien. También es importante que se registren con nombre y apellido, así yo pueda de esa manera ir registrando los que están en clase. Están viendo la presentación compartida, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, estos son los temas que nosotros vamos a ir viendo en el cursado, ¿sí? Cada tema tiene su desarrollo, sus unidades, pero la idea es que nosotros lleguemos a ver todo el contenido de cada uno. El primer tema que nosotros vamos a comenzar a ver es el de software, ¿sí? En qué consiste el software, cuáles son la clasificación, los tipos de programas que existen. Es como un tema introductorio a la materia, una especie de repaso de lo que ustedes vieron en procesamiento de datos, y recién ahí podemos dar pie a uno de los temas centrales de la materia, que consiste de los sistemas operativos, ¿sí? Cuáles son los tipos de sistemas operativos que existen, los que ofrece el mercado actualmente, cuáles son las características esenciales de cada sistema operativo, cuáles son las funciones que tiene que cumplir, los elementos, qué componentes forman parte, cómo existe esa interacción entre los procesos, entre los programas que residen en un sistema operativo y dicho sistema. Después vamos a ver lo que son las redes y los sistemas distribuidos, ¿sí? ¿Qué es una red? ¿Cuáles son los tipos de redes que existen? Los componentes que integran el mismo. ¿Cuáles son las diferencias entre redes y sistemas distribuidos? ¿Con qué fin fueron creadas las redes? ¿Para qué sirven? ¿Sí? Y cómo fue evolucionando también ese uso, ¿no? De la creación de las redes hasta el uso final que se les está dando ahora en el mundo tecnológico. Después, otro de los temas centrales que van a ser de la materia es el de los procesos, ¿sí? ¿En qué consiste un proceso? ¿Cuáles son los elementos que forman parte de un proceso? ¿Cuáles son los estados? ¿Qué estados puede tener un proceso? El ciclo normal que tiene un proceso desde que se inicia hasta que finaliza. Otro tema central va a ser el del administrador de memoria, ¿sí? Sabemos que el principal recurso que utiliza un proceso para que se ejecute en la computadora es la cantidad de memoria asignada, ¿sí? Siempre nosotros, cuando hablamos de memoria dentro del entorno informático de sistemas, nos estamos refiriendo a la memoria principal, a la memoria RAM, que es el principal recurso que siempre utilizan los procesos para poder ejecutarse. Entonces, en este tema nos vamos a centrar en de qué manera el sistema operativo, de qué manera el procesador administra esa memoria, porque siempre que hablamos de memoria principal dentro de la computadora, estamos hablando de un recurso muy escaso, ¿sí? Dentro de la computadora es común que se dé el multiprocesamiento, la multitarea, que se ejecuten varios procesos al mismo tiempo y que todos los procesos necesitan de una cantidad de memoria asignada para poder procesarse, ¿sí? Para poder ejecutarse. Entonces,
En este sentido tiene que coordinar el procesador, el sistema operativo, qué cantidad de memoria le va a dar a cada proceso, ¿sí? En qué momento le va a otorgar, qué ocurre cuando un proceso termina de ejecutarse, qué ocurre con esa memoria asignada y demás. Y por último, vamos a ver los que son los sistemas de archivos y procesamientos de entrada-salida. Una de las partes básicas de todo sistema operativo es el manejo de archivos. Dentro de la computadora vemos que manejamos distintos tipos de archivos, manejamos imágenes, fotos, videos, archivos de textos, códigos de comandos, de tareas, ¿sí? Que forman parte de cada proceso. Entonces, para asegurarse la computadora de que tiene que manejar distintos tipos de archivos, de que tiene que manejar distintos sectores para almacenar dentro de la memoria secundaria y que tiene que asegurar en todo momento que esa información esté accesible al usuario y que no se produzca ningún tipo de pérdida de esos archivos, es que está definida una estructura importante, ¿sí? Que en este caso es el de sistema de archivos. Uno de los principales sistemas de archivos que se maneja a nivel del sistema operativo es el de NTFS. Si ustedes, por ejemplo, hacen clic derecho en cualquiera de las partes del disco, ¿sí? Que ustedes poseen en la computadora, se van a dar cuenta que una de las propiedades dice sistema de archivo NTFS, ¿sí? Que es esa estructura que está definida para el manejo de archivos dentro de esa computadora. Y también está asociado acá el tema del procesamiento de entrada-salida. ¿A qué nos referimos con procesamiento de entrada-salida? A todos los periféricos, ¿sí? Que permiten y que ejecutan, manejan el tema de los datos, tanto para procesarlos, el ingreso, como para la salida. Y acá están asociados esos periféricos que permiten esa doble funcionalidad. Por eso es que también están asociados al manejo de los datos, ¿sí? Estos son los temas centrales que nosotros vamos a ir viendo durante el cursado de la materia. Cada tema va a tener su desarrollo, cada tema va a tener sus características y su contenido teórico, ¿sí? La idea es que en el cursado nosotros de este segundo cuatrimestre veamos todo este contenido, ¿sí? Y que cada contenido esté actualizado, que esté referido a lo último, a lo que hay en cuanto a tecnología y al mercado. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? ¿O vamos bien? Ninguna. No, ninguno, profe. Bien. Entonces, si les parece, podemos ir comenzando por lo que es la primera parte, ¿sí? De uno de los temas, que hace referencia a lo que es el software. Si ustedes me tuvieran que definir lo que es el software, ¿qué me dirían? Que es todo lo que no se puede tocar. Bien, de todo lo que no se puede tocar. ¿Qué más? Sería lo que nos permite interactuar con el hardware, también puede ser, se lo define. También, sí, sí. Lo que es el software es la parte lógica de la computadora. ¿A qué nos referimos con la parte lógica? Nos referimos a esa parte que nosotros como usuarios, denme un segundito que no sé el micrófono de quién está interfiriendo. Ahí está. Bien. La parte del software es entonces aquella parte que nosotros como usuarios no lo podemos tocar con nuestros sentidos, no lo podemos percibir, ¿sí? Pero que existe y que está internamente dentro de la computadora, ¿sí? En la computadora hay dos partes principales que nosotros vamos a tener identificadas. Por un lado va a estar esta parte del software, que es la parte lógica, y por el otro lado va a estar la parte del hardware, que es la parte dura, la parte que sí podemos percibir con nuestros sentidos, y que hay siempre una relación estrecha entre ambas partes, entre ambas ramas. Si nosotros tenemos una computadora, podemos tener teclado, podemos tener el mouse, placa de video, placa
de sonido, placa de red, esa computadora puede estar súper completa a nivel físico. Pero si no existe un sistema operativo instalado en esa computadora que podamos utilizar, esa computadora es inservible, no sirve, porque no tiene integrada la parte sistémica, la parte de software instalada en esa computadora, ¿sí? Y lo mismo es si analizamos por el lado del software, por el lado del sistema. Un sistema operativo sí o sí necesita un hardware, necesita una computadora para poder funcionar. Si nosotros tenemos el instalador del sistema operativo en el CD o en el pendrive, de por sí no funciona, no va a ejecutar, no va a operar si no está instalado en una computadora. Por eso es que existe esa interacción intrínseca estrecha entre ambas partes. Yo por las dudas les voy minimizando y maximizando para que puedan ir viendo bien en pantalla. ¿Qué pantalla vemos ahora? La clasificación que existe entre el hardware y el software, ¿sí? Ustedes tienen que ver en pantalla, hay un esquema, ¿sí? En donde se va mostrando cómo se va calificando la parte del hardware y la parte del software. El hardware siempre va a estar dividido en dos grandes ramas. Por un lado va a estar la parte de la CPU, que es la unidad central de procesamiento, ¿sí? En donde en esta parte vamos a ver, por un lado el microprocesador, ¿sí? Es aquella parte de la computadora que es como el corazón, ¿sí? De la computadora, y que se encarga de ¿sí? Que era aquella parte que ejecutaba y que chequeaba que todas las operaciones, que toda la serie de comandos, de instrucciones, se estén ejecutando en forma correcta, ¿sí? Esto es un poco de lo que ustedes habían visto en procesamiento de datos. No sé si llegaron a ver el modelo de von Neumann. Sí, profe. Bien. Bueno, ustedes habían visto en el modelo von Neumann que había distintos bloques, ¿sí? Que uno de esos bloques era la unidad de control, ¿sí? Que hacía todo este chequeo, esta constante verificación de que todas las instrucciones se estén ejecutando. Y luego estaba otro de los bloques, que era la unidad de aritmética lógica, ¿sí? La que se encargaba de realizar, ejecutar todas las operaciones de nivel lógico-aritmética, ¿sí? Esto está integrado dentro de lo que es el microprocesador, que es este corazón de la computadora. Y también en la CPU encontramos, en la unidad central de procesamiento, los que son los tipos de memoria. ¿Qué dos grandes tipos de memoria podemos encontrar dentro de la computadora? Por un lado está la memoria de tipo ROM, ¿sí? Y por el otro lado está la memoria de tipo RAM, que la memoria de tipo RAM es la que se llama la memoria principal, porque es la que utiliza los procesos para poder ejecutarse. Y este tipo de memoria habían visto que tiene varias características bien definidas, entre ellas está la de la volatilidad, ¿sí? Que es, significa que es una memoria que no almacena de forma permanente los datos, ¿sí? Que solamente los almacena por un tiempo, o va almacenando datos que después sí van a pasar a la memoria secundaria, pero esa es una de las grandes características que tiene este tipo de memoria. Entonces, memoria y microprocesador está dentro de la unidad central de procesamiento. Y luego van a encontrar toda la serie de periféricos, ¿sí? Conectados a esa unidad central de procesamiento, todo lo que es la parte de gabinete o la parte donde están estos componentes. ¿A qué llamábamos periféricos? ¿Qué se acuerdan de qué es un periférico? Son dispositivos de entrada y salida. Exactamente, son todos aquellos dispositivos que permiten tanto el ingreso como la salida de datos, ¿sí? Por eso se dice que los periféricos están asociados al manejo de datos de la computadora. Y podemos encontrar periféricos de entrada, por ejemplo, el teclado, el mouse, el micrófono, ¿sí?
como periféricos de salida, el monitor, ¿sí? Que es uno de los principales periféricos que nosotros vemos, que nos muestra de manera visual todo lo que contiene, todo lo que almacena la computadora. Otro periférico de salida puede ser la impresora, ¿sí? Todo lo que nosotros, los archivos que nosotros mandamos a imprimir, ya se reflejan en el papel impreso. Otro periférico de salida puede llegar a ser los parlantes, ¿sí? Que a través de esos dispositivos podemos escuchar música, escuchar los audios de las películas de esa manera, ¿sí? Y también existen periféricos que cumplen esa doble función, que son tantos de entrada como de salida. Es decir, que manejan la doble dirección de datos dentro de la computadora. ¿Sí? ¿Qué ejemplos pueden ser de entrada-salida? Por ejemplo, la placa de red, ¿sí? La placa de red es aquel dispositivo periférico que nos permite conectarnos a internet, interactuar con el tema de las páginas. Y en este sentido, ¿sí? En internet todos sabemos que es una funcionalidad que permite esta doble dirección. Yo puedo estar conectado a una página, ¿sí? En ese caso ingresan datos a través de esa página que yo ingresé por internet, pero al mismo tiempo, ¿sí? Los datos de mi computadora, lo que interactúo a través de internet, va hacia otras computadoras, va hacia otros servidores. Por eso se da esa doble dirección de datos, por ejemplo, en la placa de red. También por la placa de audio, ¿sí? Que maneja tantos datos de entrada como de salida, las placas de video, ¿sí? Cuando vemos películas o también cuando estamos provocando el ingreso de datos a través de esa placa. Todo eso son dispositivos que tienen esa doble función, que permiten tanto el ingreso como la salida de datos. Y después otros tipos de periféricos que se consideran dentro de las unidades de almacenamiento son aquellos dispositivos que permitan almacenar información. Por ejemplo, tenemos actualmente los que utilizamos más, el pendrive, ¿sí? Que se conectan a través de los puertos USB, las tarjetas de memoria, ¿sí? Que vamos pasando, por ejemplo, del celular a la computadora o viceversa, o las cámaras de fotos digitales, ¿sí? Los que seguimos utilizando, las cámaras también nos permiten esa interacción con las tarjetas de memoria, ¿sí? Ahí, entonces, esa es la clasificación, ¿sí? Que podemos llegar a encontrar dentro de lo que es la parte de hardware, ¿sí? Cómo se van identificando cada elemento, ¿sí? Y dentro de lo que es el software, ¿sí? Que son todos los programas, todas las aplicaciones que están instaladas en la computadora, podemos encontrar dos grandes ramas. Por un lado, van a tener los programas, el software que se llama de base o básico. ¿Por qué? Porque son aquellos programas que tienen que estar instalados, que tienen que estar presentes en la computadora para que puedan coexistir, para que puedan funcionar los demás programas. Uno de aquellos principales son precisamente los sistemas operativos. Es el primer programa, el primer software que sí o sí tienen que instalar en la computadora para utilizarla, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando ustedes están usando la computadora y empieza a funcionar mal, se tilda, empiezan a aparecer mensajes de error, ya no pueden utilizar de manera correcta la mayoría de las aplicaciones, se reinicia sola? ¿A dónde va a parar esa computadora? O sea, ¿qué solución final tiene en la mayoría de los casos? Ya instalar el sistema operativo, ¿sí? Porque se necesita que en la computadora funcione de manera correcta el sistema operativo para que todas las demás aplicaciones puedan funcionar bien. Por eso se llama de base o básico, ¿sí?
¿Qué sistemas operativos ustedes conocen? Windows. Windows, Linux, Mac. Bien, bien. Esos, digamos, son los más conocidos, con los que estamos la mayoría familiarizados, ¿sí? También no solamente llamamos sistemas operativos a nivel de computadoras, sino también a los que son de nivel de celulares, que tenemos el Android, tenemos el sistema operativo de iPhone, ¿sí? Que también son sistemas operativos para otros dispositivos. También están los sistemas operativos para los distintos dispositivos de la casa, por ejemplo, ¿sí? Ahí justo se cortó. No sé quién tiene el micrófono activado, chicos, si lo pueden silenciar. Muchas gracias. El sistema operativo, entonces, es aquel programa que está instalado en un dispositivo y que va a permitir el manejo integral de ese dispositivo, ¿sí? También llamamos sistema operativo, por ejemplo, al programa que está instalado en un lavarropas automático, ¿sí? Que nosotros apretamos o configuramos un cierto programa y el lavarropa va a funcionar de manera. Por ejemplo, no sé, el programa para ropa delicada, el programa para ropa normal, el programa para ropa muy sucia. ¿Por qué podemos programar de esa manera, por ejemplo, ese electrodoméstico? Porque hay un sistema operativo, hay un programa instalado, ¿sí? Y podemos configurar las distintas funcionalidades en ese electrodoméstico. También en un microondas. El microondas tiene distintos programas, tiene distintas funcionalidades. ¿Por qué lo podemos configurar de esa manera? Porque está instalado un sistema operativo. O sea, el sistema operativo es quien determina qué operaciones se van a realizar en ese dispositivo, ¿sí? Y luego, por otro lado, dentro de los sistemas de base, están los lenguajes de programación, ¿sí? En este caso, ustedes ya están familiarizados con este tipo de lenguajes y el objetivo principal es crear nuevos programas, nuevas aplicaciones. ¿Qué nuevos programas pueden crear? Bueno, están creando sistemas enlatados, páginas web, aplicaciones para celulares, videojuegos, ¿sí? Son todos aquellos programas que van a crearlos precisamente a través de un lenguaje de programación. Ustedes en estos momentos, ¿qué lenguaje de programación están manejando, están conociendo? C Sharp, profe. C Sharp. Bien. Entonces, en ese caso, C Sharp, en este caso se trata de un lenguaje de programación, ¿sí? Que me va a permitir la creación de nuevos sistemas. Y para que pueda existir un sistema creado, ha tenido que ser previamente programado en este lenguaje de programación, ¿sí? Por eso se considera también a los lenguajes de programación como sistemas de base. Y luego estarán todas las demás aplicaciones, todos los demás programas que son de aplicación, donde cada programa, cada software va a tener su cometido, su objetivo para el cual fue creado. Y solamente para esa función lo puedo utilizar. ¿Cuáles son aquellas aplicaciones? Están los procesadores de textos, ¿sí? Lo que es Word, lo que es el bloc de notas, aquellos programas sobre los cuales yo puedo crear solamente documentos de textos y están asociados videos, imágenes, algunas herramientas como esa, pero que solamente yo puedo crear archivos de texto, ¿sí? Eso es lo único que me permite ese tipo de aplicación. Después estarán las planillas de cálculo. Lo que más utilizamos es el Excel, ¿sí? Que me permite armar tablas, me permite armar barras de gráficos circulares, de columnas, pero solamente puedo utilizarlo para eso, ¿sí? Los de tipo presentaciones, bueno, lo que estoy utilizando en este momento, por ejemplo, el PowerPoint, después estará el Prezi, ¿sí? Aquellas aplicaciones que me sirven para dar clases, para dar exposiciones,
para mostrar algún tema en particular, me sirven este tipo de programas. Los gestores de base de datos. ¿Qué gestor de base de datos ustedes están utilizando para programar? Por ahora ninguno, profe, íbamos a empezar Ninguno de todavía, profe. SQL, Profe. pero no estamos viendo todavía. Claro, sí. ¿Y qué le permite el gestor de base de datos? ¿Cuál piensan que es la funcionalidad, el objetivo de ese tipo de aplicación? Almacenar. La comunicación entre el sistema y una base de datos. Exactamente. ¿Por qué? Porque a nivel sistémico, ¿sí? A nivel interno de la computadora, también se trata de la interconexión de la relación que existe entre los distintos componentes, ¿sí? No sé si les pasó a ustedes que les tocó desarmar una computadora, su computadora, que tuvieron que instalar una nueva placa, una nueva memoria, lo que sea, y se van a dar cuenta que visualmente hay varios componentes, ¿sí? Son muchísimos. Entonces, para que exista esa conexión, esa interacción correcta entre tantos componentes que son, ¿sí? Es necesario que existan esas aplicaciones, esos programas que permitan esa conexión. En este caso, nosotros estamos hablando de un sistema, de un programa que ustedes están creando con un lenguaje de programación y de una base de datos. Para que esos dos elementos se conecten, tiene que estar instalado un gestor de base de datos, es decir, un programa que me permita realizar esa conexión, que todas las modificaciones que se realicen a través del sistema, si el usuario hace una alta, que se refleje esos nuevos datos en la base de datos, si hace alguna modificación, se refleje en la base de datos, si hace una baja, se elimine el registro correspondiente. Y también el gestor de base de datos tiene que asegurar en todo momento que exista esa conexión, que no haya ninguna pérdida, ¿sí? Por ejemplo, pasa que cuando ustedes, no sé, entran a la página de la facultad, ¿sí? Que es una plataforma online en la cual se manejan datos de los alumnos, de las materias, notas de las promociones, de las materias que van regularizando y demás. Todos esos datos que ustedes ven para cada caso está conectado a una base de datos. Y por ahí pasa que cuando quieren acceder les aparece el servidor caído o la página no funciona. Y es porque en ese momento se rompió la conexión entre el motor de base de datos, el gestor, y el sistema. En este caso, la plataforma online. Entonces, esa también es una función principal que tiene que cumplir el gestor de base de datos, ¿sí? Luego están las aplicaciones que están enfocadas hacia el manejo de las imágenes. Hoy en día nosotros vemos que está muy presente, ¿sí? Lo que son las redes sociales, lo que es el marketing digital, aquella tipo de publicidad, ¿sí? Que tiene que ser rápida y que tiene que ser lo más visual posible, ¿sí? Porque la mayoría de las cosas ahora entra por los ojos. Nosotros a lo que más relevancia le damos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, son a las publicidades hechas a través de cartelería, a los videos. Entonces, todos esos tipos de programas que permiten esa edición de fotos, de nuevos carteles, de videos, ¿sí? Están tomando mucha relevancia hoy en día, ¿sí? Bueno, los que son más clásicos, orientados a los diseñadores gráficos, lo que es Corel, el Photoshop, ¿sí? Pero también existe otra serie de aplicaciones que uno puede hacer un doble clic en el Play Store, descargarlo, instalarlo en el celular y ya tranquilamente se le pueden aplicar filtros a las fotos, aunque algunos se abusan, o videos, ¿sí? Y cualquiera ya hoy en día puede hacer cualquier video o editar cualquier foto, ¿sí? Luego están las aplicaciones que permiten editar, ¿sí?
¿sí? Lo que es el código HTML. El código HTML es aquel código que forma parte de una página web y que se puede editar, se puede cambiar y programar a través de esos editores el contenido de una página, ¿sí? Es lo que hacemos referencia a Dreamweaver, a FrontPage, ¿sí? A todas aquellas editores que permitan el manejo del código de las páginas web, ¿sí? También en otra clasificación encontramos lo que son los navegadores. ¿Cuáles son los navegadores que ustedes más utilizan para Internet? Opera. No, más que nada. Google, Google. Brave. Bien. Chrome, Firefox. Bien, ahí en ese caso, ¿sí? Los navegadores permiten eso, esa interacción, esa visualización, ¿sí? De todas las páginas que voy viendo por internet, ¿sí? Lo que más son conocidos hoy en día, bueno, es el Chrome, el Mozilla, ¿sí? Creo que entre esos dos está la mayoría de los usuarios. Luego están las aplicaciones que permiten la comunicación electrónica, es decir, esos programas donde se puede chatear con cualquier persona sin importar dónde esté ubicada, en qué parte del mundo, ¿sí? Tengo WhatsApp, si fuera a través del Messenger, por Face, por Instagram, el propio chat que tiene en Instagram, Telegram, o sea, simplemente se trata de que los dos usuarios tengan instalada la misma aplicación, tengan internet y ya pueden chatear, ¿sí? Luego están los antivirus. Los antivirus son esos programas que van a proteger la computadora, el celular, de cualquier programa dañino, ¿sí? Porque de eso se tratan los virus. Son programas que o van a dañar a nivel software la computadora o el celular, ¿sí? Haciendo que deje de funcionar alguna o más de una aplicación, o también se trata de programas que van a estar orientados al robo de información, ¿sí? Nosotros, bueno, saben que estamos en una pandemia, que todo lo que son las operaciones digitales se han intensificado en el sentido de que ahora la mayoría de las operaciones son virtuales a través del uso de Internet. Entonces, paralelamente han ido creciendo los delitos informáticos, ¿sí? Ya es como más común el hecho de programas, de aplicaciones, de maneras que tienen los hackers del robo de información, sobre todo los datos que están relacionados al manejo de bancos, ¿sí? No sé si alguno tuvo casos cercanos, si les pasó a ustedes o no, o si escucharon casos de familiares o amigos, pero es más común el hecho de que, por ejemplo, lleguen mails de bancos, ¿sí? Que supuestamente necesitan renovar unos datos y que tienen que hacer clic en un enlace, o por ejemplo el hecho a través de WhatsApp que lleguen, por ejemplo, descuentos de aerolíneas o de supermercados que tienen que hacer clic y supuestamente de esa manera ya van a obtener el cupón de descuento. Pero son nuevas maneras que te van surgiendo porque la tecnología también va cambiando, el uso del manejo de los dispositivos, ¿sí? Todo va tendiendo a que todo sea digital, a que todo sea accesible, sea más rápido. Entonces, en ese sentido también, los antivirus, los programas orientados hacia el robo de información y el daño de los programas también vaya evolucionando de esa manera. ¿Ustedes tienen instalado antivirus en sus celulares, en sus computadoras? Yo utilizo el que viene por defecto en Windows, profe. ¿El Windows Defender? Sí. Bien. ¿En celulares alguien utiliza algún programa o algún antivirus como para protegerlo? No. Bien, porque pasa algunas veces también,
¿sí? Que por ahí el celular se empieza a tildar o por ahí cuando entran a internet se empieza a llenar de publicidad molesta, ¿sí? Yo, por ejemplo, utilizo ¿cómo se llama? El AdBlock, ¿sí? Que, bueno, es una aplicación que va eliminando, va filtrando el tema de las publicidades, ¿sí? Porque por ahí quiero entrar a páginas para ver películas, Cuevana, y eso, y me empieza a molestar el hecho de este tipo de publicidades. Aquí, bueno, el tema de los virus y programas dañinos está más orientado siempre a aquellas personas que no están muy familiarizadas con la tecnología, por ejemplo, bueno, los abuelos o ciertas profesiones, ¿sí? Que no manejan tanto la tecnología, ¿sí? Nosotros los que estamos en el entorno tecnológico sí, nos es más familiar, pero hay profesiones, ¿sí? O personas que solamente tienen como el conocimiento básico, el conocimiento que se ve a simple vista de la computadora y del celular, y bueno, para ese tipo de personas sí les es más fácil que puedan caer en el engaño a través de los antivirus, ¿no? Entonces, bueno, esos son los tipos de aplicación, ese es el objetivo, ¿sí? Final de los antivirus. Y también se da que, como estos tipos de programas tienen que chequear en todo momento que los datos que ingresan a la computadora no tengan ningún tipo de código dañino, las páginas de ingreso, si utilizo un pendrive, si ese pendrive está infectado o no. En todo momento, este tipo de programas utiliza una gran porción de memoria RAM. ¿Sí? Por eso es que por ahí, si el antivirus que se instala en la computadora no es el adecuado para esa computadora, se empieza a notar que el sistema operativo funciona lento, que se tilda, que ciertas aplicaciones cuando quiero utilizarlas se demora para abrirlas, y es porque ese antivirus no es adecuado para ese sistema operativo. O tengo que aumentar memoria RAM o tengo que poner un antivirus que no requiera de tanta memoria para funcionar, ¿sí? Bien, después está en el tema de los juegos, ¿sí? De los videojuegos, que hoy en día está más orientado hacia la parte online, o sea, hacia la parte de interactuar con otras personas, ¿sí? Ya no se están, bueno, los videojuegos que se instalan dentro de la computadora, en donde uno juega con el propio sistema, pero también están los videojuegos que ya permiten a través de internet que yo pueda jugar con cualquier persona que esté en otra parte del mundo, de Japón, Europa, cualquier parte, ¿sí? Siempre y cuando estemos jugando dentro del mismo entorno. No sé si acá tenemos gamers o no dentro de la comisión. ¿No hay nadie? No nos da el presupuesto, profe. Bueno, bien. Me ha tocado en otras comisiones que sí, que eran más adictas al tema de los videojuegos. Y después otros tipos de aplicaciones que vamos a encontrar, que son los programas cerrados, ¿sí? Son los tipos de aplicaciones que ustedes como programadores también van a crear, y son aquellos programas que están hechos a medida, ¿sí? Y que solamente han sido creados según requerimientos, según solicitudes y peticiones del cliente, ¿sí? Cuando a ustedes, por ejemplo, les toque hacer un sistema para un cajero, solamente va a funcionar para ese tipo de instalación, para un cajero. Si les toca hacer un sistema de control de stock, solamente va a servir para ese tipo de negocios, y así sucesivamente. Por eso se llaman programas cerrados, porque solamente funcionan para ese tipo de funcionalidades y no tiene ningún tipo de actualización que pueda tener estos tipos de programas, ¿sí?
Bien. Y luego están los utilitarios. Son aquellos programas que nos van a permitir, ¿sí?, el tema de ir chequeando el funcionamiento de la computadora, si hay algún tipo de error. Por ejemplo, hay aplicaciones que indican si hay un sobrecalentamiento, si por ejemplo el procesador levanta temperatura, si hay espacios, muchos espacios libres de memoria dispersos dentro de la memoria RAM o del disco duro, que estos tipos de programas me van a ayudar a comprimir, me van a ayudar a juntar todos esos espacios libres, ¿sí?, aprovechando de mejor manera el espacio disponible en la computadora. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los más utilizados es el CC Cleaner, que permite una limpieza, ¿sí?, de la computadora, de la memoria, y me va a ayudar de mejor manera a poder utilizarla mejor a la computadora. Ese es el esquema, es la clasificación general que existe dentro de lo que es el hardware y el software, ¿sí? Entonces ustedes verán que dentro de cada tipo hay una clasificación ambigua, que por el lado del hardware voy a tener siempre lo que es la unidad central de procesamiento, y por el otro lado todos los periféricos que se puedan agregar a la computadora. Y por el lado del software, de la parte de programas, van a tener por un lado los programas de base, los básicos, y por el otro lado los de aplicación, donde cada tipo de programa tiene un fin determinado, un objetivo para el cual han sido creados. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Bien. Perfecto. Entonces, si nosotros tuviéramos que ver más en detalle cuáles son los componentes de cada tipo de programa, en primera medida tenemos los que habíamos visto, los programas de base, los programas básicos. Estos tipos de programas hacen un chequeo general siempre del funcionamiento de toda la aplicación. Es algo que se encarga, ¿sí?, estos tipos de sistemas, y que el usuario no tiene que chequear nada. O sea, es como que aísla al usuario de todo eso. Sí. Disculpe, se me está quedando sin batería el celular. Ya me vuelvo a conectar. Bueno, no hay problema. Permiso. Bueno, bien. Entonces, en el tipo de software de sistema, como les decía, es aquellos sistemas que van a hacer en todo momento el chequeo de todo. Por ejemplo, ustedes mandan a imprimir un archivo, ¿sí? Y en ese momento les aparece un mensaje de error diciéndoles que el nivel de tinta negra de la impresora es bajo y que no van a poder imprimir ese archivo, ¿sí? ¿Y qué pasó ahí? Ahí en ese momento el driver de la impresora que se ejecutó a través del sistema operativo, ¿sí?, hizo un chequeo físico del nivel de tinta, ¿sí? Ustedes mandaron a imprimir, pero ustedes no se fijaron si la impresora tenía nivel de tinta correcto para imprimir. Es como que lo dieron por supuesto, lo dieron por hecho, ¿sí? A lo que me refiero es que ese chequeo, por ejemplo, en este caso, con la impresora, lo hizo el sistema operativo, que es algo que ustedes no se tienen que encargar como usuarios de chequearlo. Como así tampoco de fijarse, bueno, a ver, cuando mando la impresión, ¿qué cantidad de memoria necesita ese proceso para ejecutarse? Tampoco, eso lo hace el sistema operativo. Y así puedo ir nombrándoles una serie de operaciones, una serie de chequeos que está a cargo exclusivamente el sistema operativo, ¿sí? Esa es una de las características principales. Otra característica principal es el de las interfaces de alto nivel. ¿Por qué se llama así? Porque la mayoría ahora de las aplicaciones, de todos los sistemas operativos, permiten esa interacción constante entre el usuario y el sistema operativo.
Ustedes, por ejemplo, ¿cómo instalan un nuevo sistema operativo? ¿Qué les aparece en pantalla? Cuando les toca instalar Windows, por ejemplo. Elegir la unidad donde se va a almacenar el sistema operativo. Bien. Y por ejemplo eso, ¿sí? Eligen, definen la cantidad de espacio para cada disco, ¿sí? Si es que lo tienen que particionar. Es decir, permite esa interacción siempre entre lo que va a elegir el usuario y lo que le muestra ese driver, ¿sí? Por ejemplo, ese programa de instalación. A eso nos referimos con interfaces de alto nivel, ¿sí? Son visualizaciones ya de diseño en donde ya siempre está presente el color, está presente esa interacción que yo pueda elegir a través de menús desplegables, a través de checkbox, un doble clic, ¿sí? Esas son las interfaces de alto nivel. Y luego otro componente presente dentro de estos tipos de sistemas son los drivers, ¿sí? ¿Quién me puede definir lo que es un driver? Lo que entiende por un driver. Un controlador. Es un controlador, ¿sí? Es un tipo de programa que permite esa conexión entre el periférico, ya sea de entrada o de salida, con el sistema operativo, ¿sí? El controlador, el driver, tiene que cumplir dos cuestiones. Por un lado, el principal está instalado en la computadora. Si no está instalado en la computadora, ese driver, el periférico correspondiente no va a funcionar de la manera correcta. Y por el otro lado, siempre tiene que estar actualizado a la versión correspondiente del sistema operativo, ¿sí? Por ahí pasa que quiero, no sé, ver una película a través de una aplicación y ya me aparece que la aplicación no se puede desarrollar, no se puede abrir porque no corresponde a la última versión actualizada. ¿Por qué? Porque en todo momento el sistema operativo y junto con la presencia de internet van chequeando si esa aplicación que estoy utilizando es la última versión correspondiente o si la impresora que voy a utilizar tiene el driver actualizado, ¿sí? A eso nos referimos como otra parte fundamental dentro de los sistemas operativos. Pero también llamamos a sistemas o programas de base a los programas que hacen referencia al chequeo de los drivers asociados a los periféricos, a todas las herramientas que ayudan a diagnosticar si hay algún problema dentro de la computadora, ¿sí? Esos tipos de programas nos sirven, ¿sí? Tenerlos presentes por ahí también para avisarnos si hay algún tipo de error, ¿sí? Cuando utilizamos la computadora o cuando nosotros, qué sé yo, estamos utilizando y nos aparece un mensaje constante o por ejemplo que se reinicia sola la computadora. Entonces, bueno, a ver, vamos a instalar un antivirus o vamos a instalar una aplicación de chequeo para ver si la computadora tiene algún programa dañino, si tiene algún tipo de virus que esté provocando justamente eso, ¿sí? Otro software de sistema se trata el de los servidores, aquellos programas que están instalados en los servidores, ¿sí? Y que son un tipo de hardware, de equipos especiales que están instalados en estos equipos para salvaguardar la información, para controlar el manejo grande de datos que implica el uso de los servidores, ¿sí? Porque esas son las características principales que tienen estos tipos de equipos. Por un lado, el gran volumen de información que manejan y por el otro lado, garantizar en todo momento que la información que se almacena esté resguardada, que no se produzca ningún tipo de pérdida de datos, ¿sí? Esos son los tipos de programas que vamos a encontrar en este tipo de clasificación, los que se llaman de sistema. Luego están los elementos que se pueden dar dentro de los lenguajes de programación.
Ustedes, por ejemplo, mencionaban el lenguaje de programación C#, ¿sí? ¿Qué tipos de sistemas se están programando en este lenguaje? ¿Qué ejemplos me podrían mencionar? Un sistema de ventas. Un sistema de ventas, sí, muy bien. ¿Programaron algún tipo de otro sistema a través de C#? Sí, por ejemplo, bueno, ese sistema de ventas, ¿sí? Que ustedes están haciendo en C#. Ese lenguaje de programación, y yo les aseguro que cualquier otro lenguaje de programación que utilicen, van a tener toda esta serie de componentes comunes, ¿sí? Todo lenguaje de programación les va a brindar una parte, un espacio, ¿sí? En la pantalla, en la cual ustedes van a poder ir escribiendo ese código, ¿sí? Esa serie de instrucciones, esa serie de comandos para ir armando la estructura propiamente dicha de ese programa, ¿sí? Esa es la parte que se llama de editores de texto, ¿sí? Que generalmente se da en la parte central de la pantalla. Después, otra herramienta importante que van a tener de ese lenguaje de programación son los compiladores, ¿sí? Esa herramienta, ¿sí? Que ustedes van utilizando después de que escriben, compilan para chequear si hay algún tipo de error, ¿verdad? Van compilando y van chequeando si qué tipo de errores muestra, si va todo bien, dónde tienen que corregir, qué es lo que falta. Eso lo consiguen a través del compilador, que todos los lenguajes de programación les ofrece esa herramienta. Después están los intérpretes. Esta parte, sí, es lo que trata de interpretar, de ir adivinando qué tipo de variable sigue a continuación, por ejemplo, o qué tipos de comandos, si ustedes están definiendo operaciones de datos dentro de una base de datos, qué operaciones posibles pueden estar asociados, por ejemplo, a un tipo de variable, si sigue a continuación un punto y coma o no, o un paréntesis, si donde ustedes definieron una variable, por ejemplo, la variable alumno, ¿sí? Ustedes empiezan a escribir A y ya les aparece alumno, ¿sí? Esos son los intérpretes, es una ayuda, ¿sí? Porque ustedes tienen que escribir, llegan sistemas, por ejemplo, tan grandes, tan extensos, ¿sí? Que en este sentido los intérpretes les sirve de mucha ayuda porque ya presionan Tab o presionan Enter y ya termina de escribirles la palabra completa. Después están los enlazadores, son aquellos elementos que permiten esa conexión entre los distintos objetos que ustedes van definiendo dentro de ese lenguaje de programación, ¿sí? Las distintas variables, las distintas partes, con también el sistema que ustedes están creando con el motor de base de datos, ¿sí? Porque la mayoría de los sistemas que ustedes van a crear van a tener que estar conectados con una base de datos, ¿sí? Entonces, es importante en ese sentido que existan esos elementos que enlacen la base de datos asociada a ese nuevo sistema que ustedes están programando. Y otra parte importante de los lenguajes de programación es lo que se llama, por un lado, el entorno de desarrollo integrado, ¿sí? Y la interfaz gráfica de usuario. Es la parte visual que ustedes ven en pantalla de todo el lenguaje de programación. Yo visualmente no lo conozco al C#, pero les puedo asegurar que en la misma pantalla ustedes van a tener o van a ver una parte donde están todos los elementos que pueden ir agregando a ese programa. Toda la parte que hace el chequeo, compilador, conexión de base de datos. Después otra parte donde está la creación de nuevos objetos,
otra parte donde estará la parte donde ustedes escriben esa serie de comandos, ¿sí? Y es ese entorno común a todos los lenguajes de programación. Por eso se llama entorno de desarrollo integrado, porque es brindarle esa facilidad al programador que en una sola pantalla, ¿sí?, tengan presente todos los elementos que forman parte, en este caso, de ese lenguaje de programación. Por ejemplo, no sé quién me puede describir más o menos qué es lo que pueden ver en cada sector, en cada parte de la pantalla, cuando ustedes están programando en C#. Y se ve lo que sería el formulario. Ajá. Y está el código principal, que sería el del programs. Sí. O el código principal de cada botón. Ajá, bien. Y después ves una serie de iconos, o sea, como botoncitos y todo lo demás. Claro, serían las herramientas. Las Serían las herramientas. No es como HTML, que en una vez el código y en la otra vez el servidor donde está la página. Bien, bien. Sí, obviamente cada lenguaje de programación va a tener una visualización distinta, pero en común tienen eso, que ustedes en la misma pantalla van a ver todo este conjunto, ¿no? Toda esta serie de elementos en una sola pantalla, ¿sí? Ese es el sentido que tienen estos lenguajes de programación. Bien. Y dentro de lo que es el software de aplicación, ¿sí?, son todos aquellos sistemas, todos aquellos programas que van a tener un uso particular, ¿sí? Por ejemplo, están aquellos programas de uso educativo, que ahora con el tema también de la pandemia se ha intensificado mucho lo que es la educación a distancia, la educación modalidad virtual, y aumentó el uso de estas plataformas que permiten eso, el uso de Zoom, de Meet, de Teams, todas esas aplicaciones que permiten videoconferencias. Entonces, por ejemplo, ese tipo de aplicaciones están asociadas en el software educativo, ¿sí?, o de videoconferencias. Después, por ejemplo, estarán el software empresarial, las que solamente se utilizan para las empresas. Por ejemplo, SAP, que es un sistema de manejo de archivos en grandes empresas, como por ejemplo Arcor, Citrusville, Toyota. Después estarán, por ejemplo, las aplicaciones de Tango, ¿sí?, que permiten solamente manejos contables y financieros, ¿sí? Eso es un tipo de software empresarial. Los sistemas de manejo de base de datos, como ustedes me mencionaban, por ejemplo, el MySQL Server, los videojuegos, los programas de telecomunicaciones, ¿sí?, lo que son los navegadores de Internet, los programas que permiten este tipo de mensajería instantánea, WhatsApp, el Messenger de Face, el Messenger de Instagram. Es decir, cada tipo de aplicación está englobado en un tipo de programa y solamente permite un tipo de uso, ¿sí? Solamente yo, por ejemplo, el Zoom o el Meet solamente lo puedo utilizar para entablar una comunicación con otra persona por medio de la cámara y del micrófono. No puedo crear documentos, no puedo crear archivos de estadísticas, no puedo crear películas ni nada, ni ningún otro uso, solamente para ese tipo de comunicación. Por eso se llama de aplicación, porque solamente funciona para ese fin en específico. Y ustedes cuando crean un programa, cuando programan un nuevo sistema, un nuevo programa, ¿sí?, van a tener siempre una serie de pasos que se va a repetir, ya sea que se trate de un sistema enlatado, de un sistema, de una página web, de una aplicación de videojuego, de una aplicación para celular. ¿Cuál es el primer paso que ustedes tendrían que hacer o que hacen cuando
programan un nuevo sistema. Sería como ver la necesidad. Hacer una planificación previa. Exacto, sí. Porque de programar pueden programar cualquier cosa, pero de lo que se trata es de que el nuevo sistema que ustedes creen, ¿sí?, es que atienda, que responda a las necesidades de ese cliente. Entonces, esa primera etapa es precisamente esa interacción con el cliente y de chequear qué es lo que necesita que haga el sistema, ¿sí? Por eso, en esta primera parte se trata de un análisis, de ir tomando nota de todo lo que tiene que hacer el sistema, ¿sí? Y cuáles son los requisitos sí o sí se tienen que dar en ese sistema nuevo que ustedes están creando para el cliente. Ese es el primer paso que siempre ustedes van a encontrar cuando ustedes están programando. Luego estará la parte de diseño. Ustedes ya tienen definido lo que tiene que hacer el sistema, ¿sí? Ahora será la parte del diseño. Si será una página web, si será un sistema a través de escritorio que se tenga que ejecutar a través de la computadora, si será una aplicación de celular, o si se tratará de un videojuego, qué colores va a tener, qué fuente, si va a tener menú desplegable, si se van a mostrar a través de botones. Eso lo van a definir a través de esta etapa de diseño. Y la próxima etapa sí será ya la de codificación, en donde en esta etapa ya realmente empiezan a escribir todo el programa, toda la serie de comandos, toda la serie de instrucciones que va a seguir ese programa. Y una vez que ya tienen ese programa realizado, ya empezará la etapa de prueba y error, que también vuelvo a interactuar con el cliente, vuelvo a mostrarle el sistema, los resultados que voy obteniendo, y si ese sistema va cumpliendo los requisitos, todo lo que solicitaba el cliente, ¿sí? Por ahí el cliente les va a decir, no, la verdad que no me convence, esta parte finalmente no quiero que vaya, o mirá, sí, me acordé que quiero que haga esto también el sistema, entonces lo van actualizando, lo van modificando. Una vez que ya ese software, ese programa ya está definido, ya funciona de manera correcta, ahí sí ya empezarán con la etapa de cómo será el proceso de instalación, ¿sí? Qué pasos tiene que realizarse, ¿sí? Esa aplicación para que se pueda instalar de manera correcta ese programa. Y luego estará la etapa de mantenimiento, ¿sí? Cuando ya ese programa empiece a mostrar quizás falencias, empezar a ir corrigiéndole esas nuevas cosas al programa, o también respecto a la actualización, ¿sí? Porque no se olviden que estamos dentro de un entorno de tecnología. Y si hablamos de tecnología, siempre estamos hablando de evolución, de cambios, que todos los dispositivos, aplicaciones, programas, se van actualizando, van cambiando con el tiempo, ¿sí? Observen ustedes el tipo de computadora que están utilizando actualmente, si es la misma que hace unos 10 años, o si el sistema operativo que actualmente están utilizando, si es el mismo hace 10 años. Son distintos. ¿Por qué? Porque forman parte de una evolución constante, ¿sí? Que el mismo mercado, el mismo usuario y el mismo uso de las aplicaciones lo exige, ¿sí? Siempre cuando hablamos de tecnología, hablamos de constante evolución. Entonces, eso también ustedes lo tienen que tener en cuenta para el programa que ustedes están creando, que ese programa también pueda ser actualizable también con el tiempo, que lo puedan actualizar, ¿sí? Un programa que no pueda tener este tipo de oportunidad, ¿sí? De permitir una actualización, es como que se va a quedar en el tiempo, se va a quedar obsoleto, ¿sí? Y ya a ese cliente no le va a servir.
¿sí? Esos son los pasos generales que todo programa tiene o tuvo antes de ser creado, ¿sí? El sistema operativo, el Excel, el Office, el Photoshop, todas las aplicaciones que ustedes están utilizando. Perdón. Salud. Gracias. Bien, no sé si hay alguna duda, consulta, hasta lo que vimos hasta el momento, pero bueno, eso fue una introducción a lo que es el tema de software, ¿sí? Cuáles eran los pasos generales para la creación, cuáles eran los tipos, esta clasificación intrínseca que hay interna, ¿sí? de los tipos de software, y que vamos poco a poco viendo que hay una relación entre los programas que van interactuando dentro de los sistemas operativos. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Cuando estamos hablando de los sistemas operativos que hablaba de Windows, iOS y todo eso, por ejemplo, las notebooks del gobierno, las netbooks, tenía dos tipos de sistema operativo. Uno que era Linux, Guaira y Windows. Ajá. En ese caso, o sea, ¿todas pueden tener el mismo o justamente era ese nomás que venían con ese tipo de sistema? Porque se los podía eliminar a Guaira, que era más que nada para usar en clases, y como era un programa liviano y no necesitaba el antivirus, no se le ha dado mucha importancia a diferencia de lo que se le da a Windows. Claro, sí, sí. Ahí, bueno, siempre va a haber una relación estrecha entre el hardware y el software, ¿sí? Depende, en primera medida, qué tipo de computadora tengo. Si tengo una netbook con poca memoria RAM, con poca espacio en disco, va a depender el tipo de sistema operativo que instale, ¿verdad? Va a ver quizás si pueda instalar el Windows 7, si puede instalar el Windows 10, o quizás un XP si ya tiene pocos recursos. Pero sí, en una computadora sí puedo instalar distintos sistemas operativos. O sea, quizás sí es viable para Windows, un tipo de Windows que se viene utilizando en los tipos de netbook. Pero siempre va a depender qué parte física tengo en la computadora, qué tipo de sistema operativo voy a utilizar. Y también depende si qué alcance tiene ese sistema operativo, porque ¿cuál es uno de los principales que utilizamos la mayoría? Windows, ¿sí? Quizás Linux sí presenta más ventajas, pero el que comercialmente el que más llega al mercado es Windows, porque la mayoría de las aplicaciones también son compatibles con Windows, ¿sí? Si yo tengo Linux, también restringo el tipo de aplicaciones que puedo utilizar en esa computadora, o yo como usuario ya estoy más familiarizada con lo que es Windows, me implica empezar a conocer de cero cómo funciona ese sistema operativo, a entender que quizás no pueda utilizar todas las aplicaciones porque no son compatibles para ese sistema operativo, ¿sí? O sea, no solo depende qué tipo de hardware, qué tipo de computadora tenga, sino también el tipo de alcance que tenga ese sistema operativo, si es muy comercial o no. Bien, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, si se entendió la mayoría de la clase. No tengo ninguna pregunta. Ok, bien. Entonces, como yo les decía, van a ir teniendo disponibles ustedes subida la teoría, lo que se va viendo de cada clase, para que lo vayan leyendo, lo vayan teniendo ya para ir estudiándolo, para que lo tengan presente para cada clase. Y les voy a ir pasando después el link de el formulario que después van a completar ustedes para que yo tenga sus datos a manos de lo que es la comisión de Monteros, ¿sí? Sí, profe. Sí, bueno, profe. Entonces nos volvemos a ver la próxima ¿Puede clase. leer el chat, profe? Sí, estoy pendiente, ya lo leí.
que estás conectado con el celular de tu Sí, novia. profe, así es. Gracias. Bueno, bien. Entonces, nos volvemos a conectar el miércoles, ¿sí? Y bueno, ya voy a habilitar ahí el grupo para que ustedes cualquier consulta lo puedan hacer a través de esa manera, de ese grupo. Buenas noches a todos, ¿sí? Y nos estamos viendo entonces el miércoles. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.